Amén, amén, aleluya. Amados, estoy en mi devocional leyendo Lucas y me encuentro con estos versos. Mire, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Gloria a Dios, qué tremendo, qué tremendo. Este mismo pasaje me lleva a tener que leer Mateo capítulo 7, verso 24, porque es la misma palabra, pero mire lo que dice Mateo 7, 24. Dice así: cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones. Dios te bendiga, Mariela. Saludos para ti. Bendecimos tu vida. Amén. Tu familia. Karen Álvarez, bendiciones también. Amados, cuando nosotros leemos estos versos de los dos cimientos, la palabra de los dos hombres que edificaron, de los dos tipos de personas que edifican. Y nosotros vemos que Jesús habla de aquel que edificó y puso un fundamento, puso una base, y aquel que edificó sin fundamento, sin base. Y cuando vinieron vientos, ríos, cuando soplaron los vientos, vinieron los ríos y descendió la lluvia, dice que fue con fuerza. Y la casa que estaba en fundamento, que estaba firme en el fundamento, esa permaneció, pero la que no tenía fundamento cayó. Y Jesús dice: el que hace las palabras que yo les he dicho va a ser como el hombre que colocó un fundamento. ¿Y a qué palabras se refiere? Amados, se está refiriendo a las palabras que está hablando del Sermón del Monte. Esas son el gran Sermón del Monte. Esas son las palabras que está hablando Jesús. Y cuando finaliza el Sermón del Monte, Él dice esto: yo voy a comparar a la persona que hace las palabras que yo le digo, una persona que edificó con fundamento, que colocó fundamento. Y recordemos las palabras que Él dijo. Por ejemplo, si nosotros los vemos en Mateo, comienza en el capítulo 5. Si nosotros examinamos el Sermón del Monte, Mateo comienza en el capítulo 5 y termina acá en el capítulo 7. Es decir, 3 capítulos del Sermón del Monte. Pero si lo vemos en Lucas el Sermón del Monte comienza en el capítulo 6, verso 20 y termina en el 49. Es decir, solamente un capítulo con el Sermón del Monte. Pero quiero hacer un repaso rápido con las palabras del Sermón del Monte para ver qué son estas palabras que yo tengo que llevar por obra, o por lo menos recordarlas, para poder entender
cómo tengo que tener un buen fundamento. ¿Ya? Y vamos a empezar por Mateo. Mateo nos habla, amados, Mateo nos habla primero acerca de la humildad en el espíritu, ser humildes. Para ver el reino de Dios y para tener parte en el reino de Dios, ser humilde. Eso es lo número uno. Tenga en mente mientras vamos hablando que estas son características para una persona tenga un buen fundamento. La humildad para ver el reino de Dios. Amén. Esa es una de las primeras cosas. Espéreme, vamos a echar agüita. Mire, estoy más moderno hoy día. Dejé la tetera. Ya. El segundo punto, amados, el segundo punto es el poder quebrantarnos delante de Dios. Dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Entonces, el segundo punto es tener un corazón quebrantado delante del Señor, humilde y quebrantado. Dice la Escritura que al contrito y humillado, el Señor no lo desprecia, no lo rechaza jamás. El tercer punto es la mansedumbre. Los mansos recibirán la tierra por heredad. Otro punto importante es los que tienen hambre y sed de justicia. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido, pero para eso hay que tener un hambre, hay que tener un deseo de buscar. Ahí hablábamos de la palabra, ahí hablábamos de hacer la voluntad de Dios. La misericordia es importante. Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia, y los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores. Entonces, bienaventurados los que padecen persecución por causa del nombre del Señor. Entonces tenemos puntos que son con relación a la búsqueda de Dios. Primero, la humildad, llorar delante de su presencia, tener mansedumbre para buscarle y el hambre por buscarle. Pero después, con relación a las personas, la misericordia, un limpio corazón, la paz y alegrarnos cuando estamos siendo perseguidos, vituperiados por causa del Señor. ¿Ya? Cuando padecemos injusticia por causa de la justicia. Pero ahí el Señor dice y habla que si nosotros hacemos estas cosas seremos sal, porque la sal tiene que ver con ser una actitud diferente en medio de una generación maligna y perversa. Dice que así vamos a alumbrar. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Entonces los elementos que anteriormente yo les nombré nos ayudan a ser sal, pero también nos ayudan a ser luz. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Se da cuenta? Entonces, ahora, todo lo que yo le hablé, estos principios, más entendiendo que a través de eso soy sal, que a través de eso soy luz. Jesús habla también acerca, en Mateo estamos hablando, habla acerca de que se va a cumplir toda la palabra, se va a cumplir toda la ley, que Él vino a cumplir la ley, pero es necesario que se entienda que Jesús vino a cumplir la ley, no a abrogar la ley. Luego de eso que Jesús explica un poquito de la ley, porque estaban preguntándole acerca de eso, Él habla acerca de la ira, y habla acerca de no airarse, de no matar, de no entrar en pleito, de reconciliarse con el hermano. Mire qué tremendo. Luego Jesús habla del adulterio, del divorcio, de los juramentos, de cumplir las promesas del Señor. El Señor comienza a hablar del amor hacia los enemigos, que hay que bendecir al enemigo, que el que te hiere hay que bendecirle, hay que hacer el bien, hay que ayudarle. No actuar ojo por ojo y diente por diente. Luego, en el capítulo 6 de Mateo, en el Sermón del Monte, Jesús enseña acerca de la ayuda a las demás personas, que le llaman limosna, otros le llaman ofrenda de misericordia, de no mostrarse delante de los hombres. Y luego comienza a enseñar acerca de la oración, de que venga la voluntad de Dios, que venga el reino de Dios. Luego ahí habla acerca del ayuno, de poner nuestra mirada en el cielo, de cuidar nuestros ojos, de no tener amor por las riquezas, de depositar nuestra fe y ansiedad delante de Él, de no juzgar a los demás, de hacer con los demás lo que nosotros queremos que hagan con nosotros, de entrar por las puertas estrechas y de tener el discernimiento de dar buenos frutos y de conocer a la gente por su fruto. Y termina diciendo que
los que no se acercan a Él y no tienen comunión con Él pueden hacer muchas cosas para Él. Sin que Él los conozca, no heredarán el reino de Dios. Y muchos dirán en aquel día, dice Mateo: yo profeticé, yo prediqué. No los conozco. Personas que no se acercaron a Dios en intimidad, que quisieron hacer cosas para Dios, pero que no lo tenían a Él. Y ahí termina diciendo: cualquiera pues que oye estas palabras, las del Sermón del Monte, y las hace, oír y hacer, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces, amado, yo te recomiendo que tomes tu Biblia y que tenga un estudio devocional acerca del Sermón del Monte. Que tenga un estudio devocional acerca del Sermón del Monte. Porque muchas veces nosotros no sabemos qué es lo que tenemos que hacer. En Mateo, el Sermón del Monte comienza en el capítulo 5 y termina en el 7. Son 3 capítulos que tú puedes ir lentamente leyendo, meditando cada palabra. Yo aquí se lo dije resumido, pero ese es el Sermón del Monte. En Lucas es simplemente un capítulo, pero es el Sermón del Monte. Entonces, qué tremendo es poder entender que estas palabras que Jesús enseñó hay que oírlas, hay que hacerlas, y que cuando nosotros vamos haciendo estas palabras vamos colocando fundamento para nuestra vida de fe. Hay tantas cosas, hermano, que pudiéramos compartir acerca de estos principios. Ya lo hemos compartido, ya hemos hablado algunos de ellos, ¿cierto? Especialmente en la lectura de Lucas hemos hablado acerca del tener un espíritu humilde, acerca del llorar delante de Dios, de tener hambre por las cosas de Dios. Hemos hablado acerca del juicio, la condenación, el perdón, no juzgar a los demás, ¿cierto? Hemos hablado de amar haciendo el bien, de orar y bendecir, de dar y prestar y dar a quienes nos maldicen, amén, de mostrar una actitud diferente. Hemos hablado de eso, hemos compartido y hemos orado por eso. Pero la palabra que yo te quiero compartir acerca del fundamento, te puse el contexto. Te quise poner en el contexto. ¿Sabe por qué? Porque hoy yo te quiero mencionar algo que el Señor me mostró y me reveló el corazón acerca del fundamento de la palabra, que es muy lindo lo que vi ahí de parte de Dios. Entonces, vamos ahí nuevamente a Lucas. Y Lucas dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Qué tremendo. El que tú le digas Señor al Señor, el que tú reconozcas a Jesucristo como tu Señor, es para que tú hagas lo que Él te enseña, lo que Él te dice. Y luego ya sabemos que son estas palabras, las del monte que Él está diciendo y que está enseñando. Pero dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, el que viene a mí oye mis palabras y las hace. Entonces, si tú quieres caminar con Jesucristo como tu Señor y tú vienes a Él, tienes que tener la capacidad de oír. Mire lo que te voy a compartir. Andrés, cuando se encuentra con Jesús, va donde su hermano. Su hermano se llama Simón. Mire, escuche bien esto. Se llama Simón. Y lleva a Simón a Jesús. Y Simón significa el que escucha, el que oye. O Dios escucha, Dios oye. El que sabe oír de Dios. Y Simón va delante de Jesús porque lo lleva a su hermano. Pero Simón, en su identidad, significa el que escucha, el que oye. Y qué tremendo que cuando va Jesús, Jesús le dice: tú eres Simón, tú eres uno que escucha, uno que oye, y tú serás Cefas. Esto es Pedro, esto es una roca, esto es una piedra viva. Entonces, qué tremendo es entender que, porque está relacionado con esto, porque las piedras son las que se ponen como fundamento. Jesucristo es la principal piedra de los edificadores, la piedra del ángulo de la construcción y de la edificación de la iglesia.
la piedra desechada. Jesucristo es la piedra del fundamento. Entonces cuando Pedro va a Jesús y en su identidad se llama Simón, le dice: tú eres Simón, y como eres Simón, tú vas a ser Cefas, tú vas a ser una piedra, vas a ser una roca sólida. Y yo te digo algo a ti de parte de Dios: cuando tú vienes a Dios, la mayor capacidad que tú tienes que tener no es la intelectual, no es la de ser un cabezón que tiene mucho, me refiero a cabezón que tiene harta mente, sino que, amados queridos, la mayor capacidad es la capacidad de oír a Dios, la capacidad de oír la instrucción. Yo sé que muchos han entrado y han creído que el Evangelio se puede vivir intelectualmente, y muchos que han basado la vida de fe en la vida de estudios. Y amados queridos, mira, voy a hacer algunas separaciones. Si tú terminaste tu enseñanza media, si tú fuiste a la universidad, si tú tienes un magíster o un doctorado, gloria a Dios, es bueno. Y si estás en la fe aún con eso, es bueno. Ahora, si tú quieres ir a un seminario teológico, a un instituto bíblico, si quieres perfeccionarte, si quieres crecer en profundizar en la teología, o en Biblia, o en hebreo, o en griego, es bueno. Es muy bueno. Pero no servirá de nada si nosotros no somos simples y sencillos para que podamos venir a Jesús, reconocerlo como Señor y oír sus palabras, su instrucción, y llevar la palabra por obra. Entonces, por eso es que tenemos a veces personas, porque creen que tienen cierto reconocimiento del mundo, un título afuera, eso les da autoridad dentro. No. Y tenemos, amados queridos, también gente que le está dando autoridad y preeminencia a personas porque han sido graduadas de cosas que son de afuera y le reconocen dentro, y nos hemos metido en una especie de honra a quien se perfeccione, que no está mal, no está mal. No está mal, está bien. Pero no hemos percibido que tenemos que honrar y que tenemos que seguir el ejemplo de gente que ha seguido a Jesús como Señor, que ha escuchado sus palabras, ha escuchado la instrucción y las ha puesto por obra. Amén. Las ha puesto por obra. Hermanos queridos, preste mucha atención. Cuando viene la tempestad, cuando viene la tormenta, si tú no has puesto el fundamento, la casa se te cae. La casa se te cae. Y tú tienes que pensar en tres casas. Tres casas. Tu vida como casa, porque tú eres casa de Dios, tú eres templo de Dios, ¿sí o no? Tu familia como casa. Tu familia, tu esposa, tus hijos como casa, casa de Dios también, sí, tu familia. Y tu iglesia como lugar para Dios, como una casa de Dios también. Entonces, cuando hablamos de casa podemos pensar en tres casas. Ahora, fíjese bien que han habido tormentas en ministerios y se ha destruido todo. Todo se ha destruido, no ha quedado nadie, porque no había un buen fundamento. Hogares que una vez buscaron al Señor, ha venido la adversidad, ha venido el momento difícil, se ha destruido, ha habido separación, ha habido frustración, se han separado, se ha destruido todo. Personas individuales que buscaron a Dios, que les vino la tormenta y como no tenían buen fundamento, se destruyeron completamente. Y tú podías decir: pero bueno, él era profesional, pero bueno, era teólogo, sabía griego, hebreo. No te sirve. No te sirve en los momentos de dificultad, en los momentos de presión, en las pruebas. Lo que te sirve es que tengas una buena base, un buen fundamento. Eso te sirve. Amén. Aleluya. Ojo, yo no estoy diciendo que no es bueno estudiar esas cosas. Puede estudiar de todo, hermano querido, lo que usted quiera estudiar. Puede tener las carreras que tenga. Puede ser experto en griego, en hebreo, ser un teólogo tremendo, pero necesitamos tener como fundamento las palabras del Señor. Amén. Pero necesitamos nuestro fundamento a Jesucristo. Y es aquí donde yo quiero hablar algo, porque
Pedro en una ocasión, cuando Jesús estaba preguntando, y dice, ¿quién dice la gente que yo soy? ¿Se acuerdan? ¿Quién dice la gente que yo soy? Algunos decían que era Jeremías, otros Juan el Bautista. Y Pedro, que era Simón todavía, fue el único que escuchó del Padre, fue el único que escuchó a Dios y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sí o no? ¿Se acuerda de eso? Mateo 16:16. ¿Se acuerda? Era el único que escuchó de Dios eso, porque Simón es el que oye, el que tiene la capacidad de oír. Y le dice a Jesús, y Jesús le dice, así es. Y yo te digo a ti también que tú eres Pedro, tú eres una roca sólida. Y sobre esta declaración yo edificaré la iglesia. Tú eres la iglesia. Y tú eres edificado en Cristo. Amén. El apóstol Pablo dice, yo pongo el fundamento que es Cristo. Yo pongo el fundamento que es Cristo. El apóstol Pablo dice, yo no voy a predicar a otros lugares donde ya hay un fundamento. Yo no voy a predicar donde hay un fundamento ajeno. Mi fundamento es Cristo. Yo como perito arquitecto pongo el fundamento es Cristo. A partir de Cristo, hermano querido, comenzamos a construir. Mira, una cosa interesante es que cuando Pedro predica a la multitud que se convierte y les habla de Jesús. No les habla de cosas raras, de doctrinas raras, les habla de Jesús, de cómo Él vivió, de su muerte, de su resurrección y del arrepentimiento y perdón de pecado, y fueron añadidos como 3000. Cuando va a predicar a Cornelio, también va a predicar a Cristo. Entonces nosotros podemos entender que el mensaje principal y el fundamento no entra con Cristo. Cristo es la base, y ahí podemos estar enseñando acerca de Jesús. Podemos estar compartiendo en una vida acerca de Jesús y se pone la base ahí de la vida de fe de esa persona, porque el fundamento es Cristo. Él es la piedra angular del fundamento. Ahora lo que es interesante, amados, es que hay una doctrina fundamental de Cristo, que es el arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios. O sea, yo me arrepiento para con Dios y deposito mi fe en Él. Y eso es lo que hacía también el apóstol Pablo, predicaba el arrepentimiento para con Dios y la fe en el Señor Jesucristo. Ese era el fundamento. Entonces nuestro fundamento es ese, amados. Si bien es cierto, Jesús enseñó el sermón del monte y dijo que el que practicaba esas palabras era un buen fundamento, pero luego que Él muere y resucita, los apóstoles, los hombres de Dios, predicaron acerca de Jesucristo como Señor y Salvador y como fundamento. Empezamos en Cristo. De hecho, nosotros estamos leyendo el Evangelio porque hemos creído en Jesucristo. Ese es nuestro fundamento, esa es nuestra base. Nadie nos mueve de ahí. Amén. Ahora, qué interesante es que tanto Pedro como Pablo hablaron de Cristo y el fundamento fue ese. Arrepentimiento para con Dios y fe en Jesucristo. Ahí también se habla de la resurrección de los muertos, del juicio eterno, del tribunal de Cristo, de los bautismos, de la cena del Señor, de la imposición de manos. Son fundamentos de vida de fe que debemos conocer. Entonces, mire bien, ya tenemos el fundamento principal, es Jesucristo. Cuando yo me entrego a Él, me arrepiento para con Dios, deposito mi fe en Jesucristo, los hombres de Dios, los pastores, los que comparten la palabra, los que enseñan, me colocan ese fundamento. Por eso es que cuando escuchamos doctrinas raras ahí, pensamientos de hombres que están enseñando acerca de otras cosas, o que están hablando de otras cosas que no es Cristo, o que no están enseñando la doctrina de Cristo, uno se alarma un poquito porque la gente recibe cosas que no le van a servir para el día malo, que no le van a servir para la vida. ¿Por qué? Porque esas cosas a veces que se enseñan, que se comparten, son cosas que simplemente son para beneficio personal de hombres que están interesados en cosas, o que quieren una posición, o que quieren un reconocimiento, pero no están enseñando a Cristo. Entonces, cuando nosotros enseñamos a Cristo y colocamos el fundamento sobre la gente puede pasar momentos difíciles, momentos de adversidad, pero va a permanecer en la fe. Amén. Va a permanecer en la fe. Espérenme que me eché mucha agua. ¿Cómo estamos hasta aquí? ¿Estamos claros, cierto?
Entonces tenemos el caso de Jesús, que habla de su fundamento, que es su enseñanza, ¿cierto? Y ahora tenemos a Jesús muerto y resucitado, y Él es nuestro fundamento. Pero en el Evangelio existen unos fundamentos. Existen fundamentos que son arrepentimiento para con Dios, fe en Jesucristo, resurrección de muertos, juicio eterno, bautismo, cena del Señor, posición de manos, que son fundamentos de la vida del Evangelio, de la vida de fe, que son cosas que se tienen que enseñar, que son cosas que se tienen que compartir. Amén. Y bueno, nos damos cuenta que dentro de las Escrituras los hombres de Dios compartían todo esto. Hablaban acerca de Jesús, cómo murió, que resucitó, que iba a venir, bautizaban la gente, ministraban la gente, compartían la cena del Señor, estaban ahí viviendo en fe, habían milagros, habían sanidades. ¿Sabe por qué en este tiempo pareciera ser que no hay milagros? O pareciera ser que se hacen reuniones de milagros y no ocurren milagros y se manipulan las personas y se fuerzan situaciones. Porque no se está predicando a Cristo. Porque cuando se predica a Cristo, los milagros no ocurren solamente en el culto. Los milagros ocurren en las casas. Donde es predicado Cristo, Él va a respaldar su palabra. Si tú le compartes a una persona, a un hombre, a una mujer, le compartes la palabra, Dios va a ir obrando en esa familia y los milagros comienzan a ocurrir en la casa, comienzan a ocurrir en la calle, no necesariamente en el culto. Entonces a veces queremos centrar todo en un lugar y no entendemos que Cristo se puede mover en todo lugar a través de su mensaje, a través de su palabra, a través del fundamento. Así que el fundamento es Cristo. El fundamento es Cristo y luego nosotros tenemos que vivir sus palabras. Ahora lo que me interesa a mí compartirles también es que cuando viene Simón va delante de Jesús, Jesús lo ve y le dice, tú eres Simón, lo que le está diciendo, tú tienes la capacidad de escuchar, tú tienes la capacidad de oír, tú tienes la capacidad de recibir instrucción. Entonces por esa capacidad que tú tienes, tú serás una piedra, una roca. Y qué tremendo es que cada uno de nosotros cuando escucha la instrucción, cuando escucha la enseñanza, y es como la palabra que dice aquí, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, los indicaré a quien es semejante. Semejante es un hombre que edifica una casa, que cavó y ahondó. Una cosa es oír, otra cosa es hacer. Cada vez que tú haces la palabra, la llevas por obra, es como que estás cavando, ahondando, profundizando. Y yo te invito en esta mañana, amado, amada, a profundizar, a cavar, a ahondar en la vida de fe, a no ser superficial, a no llevarte en la superficie, a no dejarte llevar por las cosas que ven tus ojos, sino que a profundizar en la vida de fe. Amén. Yo te invito a profundizar en la vida de fe, en cavar y ahondar para poner ese fundamento que es Cristo en tu vida. Deja que pongan ese fundamento que es Cristo en tu vida. No te dejes llevar tampoco por un mensaje de promesas falsas, de un mensaje manipulado, en mentiras o fantasías de la fe, que lo que te van a llevar es a creer a cosas que son materialistas, consumistas, superficiales, ilusorias, porque el verdadero evangelio te va a llevar y te va a confrontar con tu realidad, te va a confrontar con tu pecado, te va a confrontar con tu maldad y te va a llevar al arrepentimiento y te vas a tener que arrepentir de cosas que tú hiciste que pensaste que eran buenas, que no eran voluntad de Dios, y vas a tener que llorar y vas a tener que quebrantarte y vas a tener que reconocer que te equivocaste y vas a tener que reconocer cosas delante de tu familia y vas a tener que restituir cosas en tu casa, en tu hogar, en tu familia, y vas a tener que caminar en humildad, en mansedumbre, en misericordia, quebrantado, hermano querido, siendo un pacificador, siendo perseguido por causa de Cristo, siendo sal, siendo luz. Vas a tener que guardarte en tu matrimonio, en tu familia. Vas a tener que caminar en integridad, hermano querido, no juzgar a nadie, no condenar, no andar peleando. Vas a tener que hacer una serie de cosas que la palabra te lleva a hacer, como por ejemplo el tema de la oración, el tema de ayunar, el tema de buscar a Dios, el de no buscar el reconocimiento de hombres, y el tema principal de tener esa relación con Cristo, que es el fundamento. Porque tú puedes hacer muchas cosas y eso es lo que pasa. A veces la gente se convierte, quiere buscar a Dios y piensa que hay que hacer cosas para Él. Y tú no tienes que hacer cosas para Él.
cuando te conviertes, cuando lo comienzas a buscar. Tienes que estar con Él, conocerle a Él, dejar que Él crezca en ti, pero primero hay que dejar que ponga el fundamento. Si no dejaste que ponga el fundamento, que es Cristo, no se puede edificar nada en tu vida. Entonces la pregunta es esta: ¿se han estado destruyendo cosas en tu vida? ¿Te has sentido destruido varias veces aún estando en la fe? ¿Has sentido que tu familia está destruida aún estando en la fe? ¿Sientes que tu ministerio ha sido destruido aún estando en la fe? Bueno, puede ser que faltó el fundamento. Puede ser que Cristo no está puesto ahí. ¿Has edificado en tierra simplemente? O puede ser que no estás cumpliendo alguna de las palabras o viviendo las palabras que el Señor enseñó. Puede ser. Amén. O puede ser simplemente que no tienes la capacidad de oír la enseñanza, la voz de Dios o la instrucción de tu discipulador, de quien te está enseñando. Simón era el que tenía la capacidad de oír, la capacidad de escuchar. Escuchó a Dios. Y cuando escucha a Dios le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre esta declaración edificaré. Cada vez que reconocemos a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, reconocemos que Él es el Mesías, que Él le dio la vida por nosotros. Esa es la base, ese es el fundamento de la vida de fe. Una cosa interesante, amados, es que cuando nosotros creemos en Jesús y comenzamos a dejar que la palabra crezca en nosotros, mire lo que dice Pedro. Primera de Pedro, mire lo que dice Pedro. Gloria a Dios por Pedro. 2, Primera de Pedro capítulo 2. Aquí está. Acordaos, acercándonos a Él. Mire. ¿Qué hizo Simón? Se acercó a Jesús. ¿Qué dice Jesús acerca de los hombres que colocan los cimientos? Dice: si tú te acercas a mí, me escuchas y haces la palabra, vas a cavar hondo, vas a profundizar y colocas fundamento. Y mire lo que dice aquí: acercándonos a Él. Nuevamente usa la misma expresión de las otras tres. Acercándonos a Él. Piedra viva. Mire, Jesús, la piedra viva. Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, mire, vosotros también como piedra viva, gloria a Dios, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Cuando yo dejo que el fundamento, que es Cristo, la piedra angular desechada por los hombres, sea el fundamento de mi vida, ahora yo también me transformo en una piedra viva que puedo ser edificada. ¿Como qué? Como casa espiritual. ¿Como qué? Como casa espiritual. Tu vida es una casa espiritual. Tu familia tiene que ser edificada como una casa espiritual. Tu ministerio, tu congregación tiene que ser edificado como una casa espiritual. Un sacerdocio santo. Aleluya. Un sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Gloria a Dios. Qué tremendo, qué hermoso. Esto quiere decir que si yo tengo la capacidad para oír la palabra, para oír a Jesús y obedecer y llevarla por obra, yo coloco el fundamento que es Cristo en mi vida y yo me transformo automáticamente en una piedra viva, que es lo que pasó con Pedro. Pedro se llamaba Simón, el que tenía la capacidad de oír para acercarse a Jesús. Oía y le dice el Señor por esta declaración, y antes le había dicho ya: tú serás Pedro, eres Simón, pero serás Pedro, serás piedra viva, serás roca sólida. Y luego cuando él revela que es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, dice: bajo esta declaración edificaré mi iglesia. Amén, gloria a Dios, qué tremendo. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, o sea que ni el mismo infierno va a tener victoria sobre nuestras vidas. Gloria a Dios. Qué bonito cómo Pedro se transforma de una persona que sabe oír a una piedra viva, a una roca sólida. Y ese es el proceso de transformación también para nosotros. La capacidad que tienes tú de saber oír a Dios te va a transformar en una piedra viva. Esa capacidad de oír y hacer la palabra, profundizar, cavar, colocar el fundamento que es Cristo, colocar el fundamento que son sus enseñanzas, su palabra, y luego el fundamento del Evangelio, y comenzar a crecer en eso.
Amén. Para terminar, quiero compartir algo que el Señor me ministraba muy fuertemente, que tiene que ver con lo que iba a venir a esa casa. Fíjese bien que habla de vientos, habla de ríos, ¿y de qué más habla? Porque en Lucas dice así, en Lucas dice, y cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu. Habla del río que dio con ímpetu. Pero en Mateo, mire lo que habla. En Mateo dice así. Dice, descendió la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos y dio con ímpetu. Vino con fuerza todo eso. Mire qué tremendo lo que le voy a compartir ahora, ponga atención. ¿Acaso la lluvia en la Biblia no habla de la bendición de Dios? ¿De la respuesta de Dios sobre nuestra vida? ¿Acaso los ríos no hablan del río de Dios sobre nuestro interior y sobre nuestra vida? Y de sumergirnos en el río de Dios y profundizar en el río de Dios, el río afuera y dentro de nosotros, el mover de Dios afuera y el mover de Dios dentro. ¿Y los vientos acaso no tienen que ver con el Espíritu Santo soplando desde los cuatro vientos y moviéndose, formando un gran ejército y levantando un estruendo, moviéndose el Espíritu Santo? Entonces, si estas figuras son figuras de la bendición, del mover de Dios y de Dios obrando, descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos. Yo cuando lo leí, el Señor me abrió el entendimiento. Yo dije, no, esto es tremendo, porque si tú no tienes fundamento, si yo no tengo fundamento, puede venir un mover de Dios tan fuerte sobre tu vida que te puede destruir. Por eso que muchas veces, y lo hemos visto, hermano querido, incluso están ahí los registros de hombres de avivamiento, hombres que oraron por un avivamiento, hombres que oraron por un despertar de Dios, hombres que oraron para que Dios se moviera, para que Dios trajera un despertar sobre una ciudad, sobre una nación, y oraron y buscaron a Dios, y vino la lluvia, descendió la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos fuertemente, con ímpetu, y hubo un mover de Dios tremendo, pero las personas no tenían fundamento. Y como no tenían fundamento, ¿qué cree usted que pasó? Fueron destruidas. Porque tú tienes que entender algo. Hay algo muy serio. Necesitamos fundamentos para vivir nuestra vida de fe, pero también necesitamos un fundamento y una base para vivir en el poder de Dios. Porque cuando viene la lluvia, que es la respuesta a tus oraciones, y Dios bendice tu tierra, si tú no tienes fundamento, tú puedes ser destruido cuando ves mucha abundancia, tú puedes dejar a Dios porque ves mucha prosperidad. Cuando viene el río de Dios en tu interior, el río de Dios en tu vida, y hay un mover de Dios fuerte, y Dios te comienza a usar, si tú no tienes la humildad, la mansedumbre, amado, tú puedes ser destruido por el orgullo, por la soberbia, por la arrogancia. Y cuando comienzan los vientos y Dios te comienza a mover para allá, para acá, y hermano, si tú no tienes el fundamento, tú te puedes perder. Puedes perder tu familia, puedes perder tu iglesia, tu ministerio, por no entender lo que Dios quiere hacer en tu vida. Entonces, cuando viene la lluvia, cuando vienen los ríos, cuando soplan los vientos, si no hay fundamento, aún el gran poder de Dios puede matarte. Porque la misma unción que te puede levantar te puede matar si no tienes fundamento. Porque acuérdense que uno, el fundamento es Cristo, pero dice que el otro puso de fundamento la tierra. Es decir, se puso Él de fundamento. Nosotros somos tierra, nosotros somos polvo. Entonces cuando tú te fundamentas en ti mismo, en tu propia vida, tú vas a ser destruido. Nuestro fundamento es Cristo. Él es nuestra base. En Él profundizamos, en Él cavamos, en Él vivimos, en Él existimos. Obedecemos su enseñanza, obedecemos su palabra, nos esforzamos por vivirla. Amén. Así que esa es la palabra que te comparto en esta mañana, amado. Gloria a Dios.